Los hermanos Menéndez rozan cada vez más el sueño de la libertad. Parece que era algo imposible hasta que Netflix lo retrataba en esa serie de Monstruos, título paradójico ante la oleada de simpatía que despertaban y despiertan a día de hoy, pese a que siempre aceptaron que acribillaron a tiros a sus padres ese 20 de agosto del 89 en su mansión de Beverly Hills. Aún hay muchísima gente que son fans acérrimos de los hermanos, por así decirlo, y que quieren su libertad a toda costa. Todos están esperando el próximo mes de la audiencia de libertad condicional después de más de 3 décadas de cárcel, una vez más, que un juez anulaba la cadena perpetua sin opción a revisión el pasado mayo, y es que Lyle, ya de 57, y Eric, de 54, se apuntan ahora otra victoria legal. El Tribunal Superior de Los Ángeles ordenaba a la Fiscalía que explicara la razón por la que el acusador público no tuvo en cuenta en el segundo juicio celebrado en el 96 una prueba que exculpaba o atenuaba la versión de los hermanos que actuaron en defensa propia. Su padre, José Menéndez, empresario de la industria musical, interpretado por Javier Bardem en esa serie de Monstruos, abusó sexualmente de ellos con el consentimiento de su madre, Kitty, y otras historias que hemos contado por aquí en el canal en otro momento. Y es que la nueva orden judicial dictada el pasado día 8, aunque no trascendía hasta ayer, remarcaba que la aparición de evidencias podría haber cambiado el resultado de sus condenas. Tras el juicio nulo del 93, la Fiscalía no quiso saber nada de la versión de los hermanos respecto a la violencia psicológica y física que sufrían en su hogar. En cambio, los acusadores pintaron a Lyle y Eric como dos tipos desalmados, envenenados por la codicia, capaces de matar a sangre fría a sus progenitores para quedarse con la fortuna familiar y entregarse a una vida lujuriosa. Entonces ellos tenían 21 y 18 años. Sin embargo, 8 meses antes de la tragedia, Eric escribió supuestamente una carta a su primo Andy Cano, el recién fallecido, en la que le confesaba que su padre había abusado tanto de él como de su hermano. Pero la parte principal de esta prueba recuperada corresponde a una declaración jurada de Roy Rosselló, de la cual se ha hablado desde hace unos años, unas declaraciones que salían en varios documentales, y esa banda musical formada por niños que se conoció como Menudo, de la que también formó parte Ricky Martin, y de la cual hemos hablado en alguna ocasión, de este artista mundialmente conocido que supuestamente pudo haber tenido algún problema con el señor José Menéndez, padre de los hermanos. Y es que José era ejecutivo de la discográfica que les grabó, que lanzó a la fama a Menudo. Según Rosselló, José le vio cuando tenía 14 años, en torno al 83-84, una declaración que la realizó tras casi 40 años de la presunta agresión en marzo de 2023, ya que los hermanos presentaron esa petición alegando que si en la vista oral se les hubiese permitido presentar la carta de Cano, facilitado que Rosselló compareciera y testificara, el jurado habría tomado una decisión totalmente diferente a la cual salió. Y hay que comenzar de inmediato con los hermanos Menéndez, porque podrían salir en libertad muy pronto. Un juez de la Corte Superior de Los Ángeles podría desechar sus condenas. Además, le dio 30 días a la Fiscalía para que explique por qué no se tomaron en cuenta las 2 pruebas que respaldaban las denuncias de abuso sexual. Según el documento obtenido por TMZ, son la carta de Eric Menéndez, donde dice que su padre abusó sexualmente, y la declaración de Roy Rosselló, ex miembro de Menudo, quien afirma que José Menéndez lo habría violado. Todo esto está saliendo. Recordemos que la última vez que hablamos del juicio fue en mayo, donde primero le dieron una cadena perpetua a ellos. En mayo, un juez le quita esa cadena perpetua, le da 50 años, pero con posibilidad de libertad condicional. Y eso es lo que se está evaluando ahora. Interesante que el juez le esté pidiendo a la Fiscalía por qué no presentaron esas 2 pruebas que eran como claves. Yo creo que ellos no querían, según recuerdo en ese momento, no querían como traer nuevas evidencias al caso. Lo que sí es que... Pero que son parte de... Correctamente, e importantísima. Nosotros sí estábamos hablando mucho en noviembre, diciembre, que ya posiblemente podían salir. Se había como apaciguado un poco la información. Y pues sí me gusta que ahora digan, hey, ¿qué pasó con esto? Correcto. No, y están dándole, es parte del proceso legal. En agosto ahora de 2025 vamos a saber entonces si finalmente le van a dar esa libertad
libertad condicional, por la buena conducta, por los años que ya llevan, ¿verdad? Porque todo cuenta. 35 años ya llevan. Todo cuenta ya. 35 años, Sí. toda una vida, ¿no? Toda una vida, la verdad. Muchísimo. Y bueno, también hay que recordar que la familia de ellos están apoyándolos, confirmando su versión de los hechos, así que vamos a ver. El fiscal de distrito disponía de un plazo de 30 días para responder a las decisiones. Todo indicaba que la oficina de Hodgman se opondría a esa reparación. Desde que tomó el cargo a principios de año, su actitud fue totalmente apuesta a su antecesor, George Gascon, uno de los impulsores de que se revisara a la baja la sentencia y se les pusiese en libertad. Un debate sobre las pruebas que tendría poco peso a nivel judicial. Sabemos que la revelación del asunto, según los expertos, se centra en la influencia positiva que pueda tener la audiencia para su liberación condicional, y así estaría el caso de los hermanos Menéndez a día de hoy. La mayoría de los familiares de ellos apoya totalmente su libertad, también les avala su buena conducta. Que se escondieran pruebas que habrían cambiado su destino, obviamente no hace más que avalar la injusticia para muchos que ellos denunciaron ya en su momento. El caso de los hermanos Menéndez tendría ahora sí una nueva vista, una nueva interpretación, vamos a decir, de las pruebas, y están apostando por un nuevo juicio si realmente fracasa su intento de libertad condicional. Tenemos obviamente muchos datos que contar, esas sentencias que marcaron la historia del caso y obviamente la historia de los dos hermanos que a día de hoy están totalmente cambiados. Sabemos que hace unos meses atrás hablábamos de una chica que supuestamente estaba con uno de los dos hermanos, creo que había sido Lyle, que hubo un escándalo bastante grande en los medios de comunicación. Pero obviamente el caso en sí es espantoso y hay muchísima controversia siempre con los hermanos. En el día de hoy vamos a narrar una de las historias que más está inquietando en Netflix, y es que han hecho un documental llamado Monstruos, donde se narra el caso de los hermanos Menéndez, de Like y Eric. Y es que en octubre, luego de que Monstruos pues ha generado un gran interés en la audiencia general, ese nuevo documental en Netflix que le daba la palabra a los verdaderos protagonistas de toda esta historia, que eran los hermanos Menéndez. Los dos hombres hablan en entrevistas extensas sobre lo que sucedió en el crimen de sus padres. José Menéndez, un ejecutivo musical de RCA Records de 45 años, y su esposa Mary Louise Kitty Menéndez, de 47 años, moría en el brutal tiroteo dentro de su propia casa. Fue Lyle, el hermano mayor, quien llamó al 911 y dijo en medio de llantos: "Alguien mató a mis padres". La grabación de la llamada, que se difundía en los medios de comunicación y que era parte de la serie, comenzaba así. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Yes, man, were they shot? Yes. They were shot? Yes. 722 North Elmont. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened? Who shot who? I don't hear anything. You came home and found who shot? Mom and Dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from them. Okay. Hey, let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Hello? Hello, this is police department. Yes? Okay, I want you to come outside.
Okay, just come out the front door. Si bien al principio los hermanos Menéndez negaban haber acabado con la vida de sus padres, luego admitían haberlo hecho, aunque nunca negaron que el motivo fuera por dinero. Y en el primer juicio, que fue televisado, dieron detalles de los presuntos abusos de su padre. En el 1995, su abogada Leslie Abramson dijo que no se trató de un crimen porque no hubo mala intención en el acto. Habló de años de abuso psicológico y sex y dijo que los hermanos mataron por miedo. Si es miedo y no mala intención, no es un asesinato. El argumento de que no debían ser condenados por homicidio premeditado se basaba en que habían actuado en defensa propia tras soportar toda una vida de abuso por parte de su padre y de que su madre no hiciese nada al respecto. La fiscalía, en cambio, no creía en estos testimonios y afirmaba que los hermanos habían actuado por avaricia y querían sacar provecho del patrimonio de sus padres, estimado en un valor de unos $13 millones. El primer juicio fue abierto en la televisión en los Estados Unidos y se llevó a cabo en el 1993 ante 2 jurados, ya que cada hermano tuvo un jurado independiente y se declaró nulo después de que ambos jurados no lograran llegar a un veredicto en el 94. En el segundo juicio, que fue en el 96, y el jurado tomó su decisión después de deliberar durante 3 días. Fueron declarados culpables de homicidio premeditado. Lyle Menéndez, de 56 años, y Eric, de 51, actualmente están cumpliendo una cadena perpetua en la misma cárcel de California sin posibilidad de libertad condicional. Remontándonos un poco a quién eran los Menéndez, los 2 hermanos crecieron en Princeton, en New Jersey. Ambos asistían a una escuela matutina de Princeton para su educación primaria y posteriormente Lyle ingresaba a la universidad después de que la familia se mudase a California en el 1987, cuando el padre lograba un trabajo en Carolco. Eric asistía al instituto en Calabasas. Lyle fue puesto en probatoria académica en esa ciudad debido a su bajo desempeño y en libertad condicional disciplinaria, y finalmente abandonaba la universidad después de acusaciones de plagio. Los crímenes ocurrían el 20 de agosto del 89 en la mansión de la familia en el 722 de North Drive, en Beverly Hills. José y Kitty estaban cansados aquella tarde, decían, de verano, debido a que la familia había salido a pescar tiburones en un yate alquilado llamado Motion Picture Marine hasta la medianoche del día anterior. Tanto Lyle como Eric habían salido esa noche, entonces José y Kitty, sus padres, se retiraron al estudio para ver la película de James Bond, La espía que me amó. Los vecinos reportaron más tarde haber escuchado algo que sonaba como fuegos artificiales alrededor de las 10 de la noche, pero no le dieron mayor importancia. Lo que pasa es que en realidad se trataba de disparos. José recibía un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza con una escopeta Mossberg calibre 12. Kitty, que estaba durmiendo, se despertaba por el disparo. Salía de la cama y corría por el pasillo, pero recibió un disparo en la pierna. A continuación se resbalaba en su propia sangre y caía, recibiendo varios disparos en el brazo, el pecho y la cara, dejándola irreconocible. Tanto a José como a Kitty les dispararon luego en las rodillas en un intento de hacer parecer el crimen como algo relacionado con la mafia. Los hermanos se marcharon del lugar, arrojaron sus escopetas en Mulholland Drive y compraron entradas en una sala de cine local para ver la película Licencia para matar. Todo esto para utilizarlo como una coartada. A las 11:47, cuando los hermanos regresaron a casa, Lyle llamó al 911 y gritaba: «Alguien acabó con mis padres». La policía consideró sospechosos a los hermanos de inmediato, pero no tenían pistas. Durante el juicio, Eric dijo que vio un cartucho de escopeta que había quedado en el suelo y lo quitó cuando la policía que hablaba con él miró hacia otro lado. Sabemos que la seguridad en aquella casa había sido siempre de alto nivel. La mansión de estilo mediterráneo había sido alquilada antes de algunas celebridades de la talla de Prince o incluso Elton John. José salía frecuentemente dejando el sistema de alarma apagado y las puertas abiertas, incluso después de que su Mercedes-Benz fuese robado de la entrada frontal semicircular de la casa. Todo esto apenas unas semanas antes de los crímenes. Kitty, por otro lado, parecía nerviosa en el periodo previo a los asesinatos. Constantemente bloqueaba la puerta de su dormitorio por la noche y mantenía un rifle en su armario.
Kitty mencionaba a su psiquiatra un par de semanas antes de los crímenes que tenía miedo de que sus hijos pudieran ser sociópatas. En los meses posteriores a los asesinatos, los hermanos Menéndez llevaron una vida de derroche de dinero, lo que aumentaba incluso más las sospechas de algunos investigadores sobre su participación en la muerte de sus padres. Lyle compraba un costoso reloj Rolex, un Porsche 911 y el Chuck Spring Street Coffee, un restaurante de Buffalo Wings en Princeton. Eric también contrataba a un entrenador de tenis a tiempo completo y competía en una serie de torneos como profesional de Israel. Dejaron la mansión de North Elm Drive y se mudaron a 2 áticos de lujo separados en Marina del Rey. Viajaron alrededor de Los Ángeles en el Mercedes-Benz SL descapotable de su difunta madre, se alimentaban de comidas caras, se iban de viaje al extranjero, visitaban el Caribe y Londres. La fiscalía aquí alegaba posteriormente que los hermanos habían gastado alrededor de $1 millón en los primeros 6 meses como huérfanos. Eric confesaba que los crímenes a su psiquiatra. Se dice que Eric confesó los crímenes a su psiquiatra, quien, después de haber sido amenazado por Lyle si los delataba, acudió a la policía. Para evitarse más problemas, terminó contándolo todo, y es que una de las excepciones a la confidencialidad entre médico y paciente se produce cuando el paciente pone en peligro al terapeuta o un tercero en general. El 8 de diciembre del 92, el gran jurado del condado de Los Ángeles acusaba a los hermanos Menéndez de haber asesinado a sus padres. Los hermanos y el crimen de sus padres se convertían en una sensación nacional norteamericana cuando Court TV difundía el juicio en el 1993. She would say, "What are you, gay? Or what, are you not man enough for her? Are you just not? You're just not a man enough person to be with her? Is this what your problem is?" She would really get down on me. So she gave you the impression that she questioned whether or not you were gay? Yes. Mr. Menendez, did you ever question in your mind whether or not you were gay? Yes. And why was that, if you know? It's because I didn't understand what was happening with my father. And what do you mean you didn't understand it? In California, I didn't understand why it didn't hurt so much and anymore, and I didn't understand how. I just felt like I was having more friends because I had a car and I was able to play tennis with them, and I was a little bit more independent, and I felt like I was supposed to be stronger, and I would still be doing this with Dad, and I wouldn't scream at him or fight back with him because I was afraid, but I didn't. I still thought I should have, and I would still be able to have an orgasm. Okay, so those things, those factors made you wonder if in fact maybe you were gay. Maybe that's why this is happening. Maybe that's why I don't resist. Maybe that's why it doesn't hurt. Is that what you mean? Yes, I didn't understand. And did these concerns about whether or not you were gay, did this bother you? Yeah, it was on my mind a lot. It bothered me. Did you think it was wrong for somebody to be gay, or was it just that you didn't know what you were? No, I didn't think I was wrong to think I was... No, you didn't understand my question. Do you think it was wrong for people to be gay? No. So, what was it? It was just that I was confused, and it was difficult for me. My mom made it seem like it was worse than death to be gay, and I didn't think I was. I didn't know. I really didn't understand. Did you like girls? La abogada defensora del hermano menor, Leslie Abramson, saltaba a la fama por su defensa, alegando que los hermanos vivían una vida de abuso de sus padres, incluido el abuso sex de su padre José. A pesar de la teoría de la defensa, los registros de antecedentes penales de los hermanos contrariaba esa teoría de escape de abuso paternal, y es que el juicio terminaba con 2 jurados en un punto muerto. Aunque los hermanos fueron juzgados juntos, cada uno tenía ese jurado independiente.
El fiscal del distrito de Los Ángeles, Jill Garcetti, anunciaba de inmediato que el juicio a los hermanos se volvería a intentar. El segundo intento fue un poco menos conocido, en parte porque el juez Stanley se negaba a permitir que las cámaras entraran en la sala del tribunal. En este nuevo documental sobre los hermanos Menéndez revela bastantes impactantes dibujos que Eric había hecho sobre los abusos que habría sufrido, además de declaraciones de Lyle en las que confiesa que habría preferido perder el juicio por crimen antes que hablar públicamente sobre aquellos abusos. Todo esto en la reciente serie de Netflix que está lanzado como un documental que ha sido bastante criticada por una parte, pero que no se para de hablar de ella en los medios de comunicación, y es que se exploran algunos aspectos que la serie no abordaba, revelando detalles íntimos de su historia, como algunos impactantes dibujos realizados por Eric, unos bocetos creados durante su tiempo en prisión que representaban los abusos que sufrió por parte de su padre, que fue una verdad que los hermanos mantuvieron en silencio durante mucho tiempo. Es que uno de los momentos más desgarradores del documental es la confesión de Lyle, quien revela que hubiera preferido perder ese juicio por asesinato antes que hablar públicamente sobre esos abusos que ambos habrían sufrido. Esta revelación da, nuevas perspectivas a la defensa que habían utilizado, que alegaba que los asesinatos fueron motivados por los años de abuso físico, emocional, sexual a los que fueron sometidos por su padre, y es que Lyle y Eric no solo se enfrentaban al sistema judicial, sino que también a la profunda vergüenza y traumas de su infancia, lo que los llevó a ocultar parte de su verdad durante ese juicio. Además, el docu ofrece entrevistas exclusivas con familiares y también otros expertos legales que participaban en el juicio o lo cubrieron por los medios. Algunas conversaciones revelaban cómo el trauma que sufrían los Menéndez influenciaba su comportamiento antes y después del crimen. Todo este enfoque psicológico y emocional diferencia el documental de la serie, que se centraba más en los hechos del crimen y el juicio. Aquí se examinaban quizás más las secuelas internas de esos supuestos abusos, brindando esa comprensión más profunda de los hermanos y su comportamiento. El público era testigo de la tragedia familiar, también era testigo de que recibió una presentación más íntima y humana del dolor que los llevó a cometer esos actos. La fiscal del primer juicio, Bozanic, dijo: encontraron a los dos hermanos delante de la casa. Estaban histéricos, sobreactuaban, pero la policía fue muy amable con ellos. Al principio los investigadores no les trataron como sospechosos. Estadísticamente, si tienes un homicidio doméstico, serías un policía idiota si no tuvieras en cuenta a otros miembros de su familia. Eric está de acuerdo diciendo: tendría que haber habido una respuesta policial, que nos detuvieran. No teníamos coartada, teníamos residuos de pólvora en las manos. Nos habrían arrestado inmediatamente. En un programa de humor, la cómica Kathy Griffin dijo: oh, vamos, son tan adorables, son demasiado buenos como para ir a la cárcel. Wow, vale que Lyle se fue a gastar dinero la semana después de los crímenes. Se compró un par de Rolex y un Porsche de $70,000. Pero, ¿saben qué? A veces tienes que darte un gusto. Aún con la boca abierta, escuchamos la declaración de Eric sobre el shopping, diciendo: la idea de que me lo estaba pasando bien es absurda. Todo era para encubrir este horrible dolor de no querer estar vivo. Parece ser que varios miembros de la familia sabían de la crueldad del padre, José Menéndez. Diana Van der Molen, prima de Lyle y Eric, afirma en el documental una cosa y dice: una vez José puso a Lyle sobre una encimera de la cocina e incitó a su hermano a saltar, y él tenía que atraparlo. Cuando Lyle lo hizo, José retrocedió y le dejó caer al suelo, diciéndole que nunca se puede confiar en nadie. Por su parte, la fiscal Bozanic explicaba que no podía encontrar a nadie que dijera algo bueno de José Menéndez, excepto su secretaria. Todos los demás tenían historias horribles de él y sobre el monstruo que supuestamente era. En su opinión, la pérdida de José Menéndez fue una ventaja real para la humanidad, decía. Además, aquellas ilustraciones que salen en el documental son uno de los momentos más terribles,
Pues es evidente que en los dibujos se puede leer: vuelve aquí, cabrón, y no voy a dejar que vuelvas a tocar a mi hermano pequeño. En las últimas semanas se habla de que hay nuevas pruebas por las que la Fiscalía de Los Ángeles ha anunciado que se va a revisar la condena de los hermanos Menéndez, esa condena a cadena perpetua que antes os decía que había sido en ese juicio del 1996. Back in the 1970s, would you say that the medical community was as aware of or as sensitive to the problems of sexual abuse of children as they are now? No. Did you see any indication in Eric Menendez's medical records of an injury to his throat area? Yes. May I approach Your Honor with Exhibit 299? Yes. Thank you. A document that's been marked Exhibit 299 appears to be some typewritten medical record about Eric Menendez. Does that document indicate that there was an injury to the throat of Eric Menendez sometime in 1977? Yes. Okay, and what specifically does the medical record indicate was injured? The direct quote is hurt posterior pharynx, uvula, and soft palate. Senior emergency room, Princeton Medical Center. Healing well, symptomatic treatment. Actually, it was seen the day before. This is the follow-up note. Now, is there is the report of injury in that medical record that's before you is 299? Is that consistent with, could that be caused by child sexual abuse, in your opinion? Yes, could be. And what, do you have any opinion as to what type of child sexual abuse could have resulted in that particular complaint? Oral copulation. In examining Eric Menendez in August of 1993, did you notice that he had a scar on his left inner knee? Yes. And did that appear to be a wound that had been unsutured, that is, it had gone untreated, unstitched? Yes. May I just have a moment, Your Honor? Entre las nuevas pruebas que se están examinando ahora está una carta del 88 que presuntamente Eric Menéndez le habría enviado a su primo Andy Cano, en la que hace referencia a esos abusos de su padre, diciendo: he estado tratando de evitar a papá, todavía está pasando Andy, pero es peor para mí ahora, no puedo explicarlo, tiene tanto sobrepeso que no soporto verlo, nunca sé cuándo va a pasar y me está enloqueciendo. Todo esto dice la carta que, según el abogado de la defensa, habría escrito Eric unos meses antes de los hechos. Eric en la carta añadía más cosas. Cada noche me quedo despierto pensando en que va a entrar. Necesito sacar esto de mi mente. Andy Cano testificó en los juicios de los Menéndez que Eric le había hablado de los tocamientos inapropiados del padre. Cano murió en el 2003 de una sobredosis accidental, por lo cual no podría testificar, pero parece que sí existe esa carta. Otra prueba que parece que ha salido a la luz recientemente es el testimonio del exintegrante del grupo musical Menudo, Roy Rosselló, quien aseguró que fue abuso por José Menéndez cuando era adolescente. Entonces, cuando José era vicepresidente ejecutivo de RCA, ese sello discográfico con el que había firmado la popular banda juvenil de origen puertorriqueño. Según la cadena CBS News, socia de la BBC en los Estados Unidos, decían que Rosselló afirmaba en una declaración jurada en el 2023 que cuando tenía 14 años visitó la residencia de los Menéndez en New Jersey y después de que le sirvieran una copa de vino, sintió que perdió el control sobre su cuerpo. Lo llevaron a una habitación y allí José lo violó. En su declaración afirma que no fue la única vez.
exmiembro de la banda musical Menudo, quien dijo que José Menéndez lo había abusado sexualmente. Aquí su testimonio en Al Rojo Vivo. Y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme. Pero yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué puse en mi bebida. Cuando Roy al fin me dijo que él fue violado varias veces por José Menéndez, yo sabía que todo iba a cambiar para los hermanos Menéndez. Se iba a saber por primera vez, sin duda, que el papá era abusador de niños. Moses Castillo, investigador privado y policía retirado ajeno al caso, considera que será muy difícil cambiar la condena. Yo sí creo que estas cartas pueden comprobar que sí hubo abuso sexual, pero no para cambiar esta sentencia de estar en la prisión por vida. Y es que en el segundo juicio el juez no permitió los testimonios y las pruebas de la defensa sobre los supuestos abusos cometidos por el padre con los hermanos Menéndez, así que los acusados solo contaron con sus propios testimonios para la defensa. Además, el juez descartaba la posibilidad de declarar a los hermanos culpables de homicidio involuntario en base a esos supuestos abusos que habían sufrido, con lo cual dejaba al jurado con solo dos opciones: condenarlos por crimen o declararlos inocentes y dejarlos en libertad. Como os digo, en las últimas semanas se está hablando de la revisión del caso nuevamente, muchos años después. Y es que sobre las nuevas pruebas, el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascon, dijo en una rueda de prensa que ninguna de esas informaciones había sido confirmada y señalaba que no estaban en ese momento preparados para decir ni qué creían ni lo que no de esas informaciones, pero que estaban allí para decir que tenían la obligación moral y ética de revisar todo lo que se estaba presentando. Añadía que su equipo no estaba diciendo que hubo algo malo en aquel juicio. Según el fiscal, una revisión del caso podría dar lugar a una nueva sentencia o un nuevo juicio y anunciaba que había una audiencia fijada para el 26 de noviembre. Vemos que la serie de Netflix ha causado gran controversia. Los familiares de los hermanos dijeron en una declaración conjunta que Lyle y Eric fueron victimizados por ese grotesco show. Además, desde la cárcel y a través de una carta publicada en Twitter por su esposa, Eric Menéndez cuestionaba la producción al día siguiente de su estreno y decía que era una calumnia desalentadora. Creía que habían quedado atrás las mentiras y las representaciones ruinosas de Lyle, que crean una caricatura de Lyle basada en mentiras horribles y descaradas que abundan en aquella serie. Solo puedo creer que lo han hecho a propósito. Con gran pesar digo que creo que Ryan Murphy, que es el creador de la serie, no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin mala intención. Y es que el creador de la serie, Ryan Murphy, se ha defendido y ha descrito la reacción negativa de la familia como predecible. De hecho, las Kardashian expresaban su apoyo a los hermanos Menéndez, avivando aún más el interés popular por este caso. Y es que la afirmación de no son monstruos, son hombres amables, inteligentes y honestos, que parece ser que las Kardashian pues las habían visitado a los hermanos en la cárcel hace tan solo unos días para colocar justo esa frase. La verdad es que este caso fue un fenómeno social y cultural, también por la defensa y acusación, lo que comentaban de los supuestos abusos, que mucha gente se creyó y que otra mucha no. Y es verdad que roza casi los 90 este crimen, que no solo impactó en el sistema judicial del país, sino que además trascendió en la cultura de los Estados Unidos. Y es que durante muchos años ha sido motivo de inspiración para muchos films, y es que no solo Netflix fue quien sacó diferentes documentales, cortos de este caso, sino que a lo largo de los años ha habido muchos. Se ha analizado detenidamente ingredientes como el dinero, el poder o las retorcidas relaciones entre familia. Seguramente muchas sean las claves de que el crimen de los Menéndez no deje de estar presente en la vida americana. El juez fue firme en su sentencia de cadena perpetua, pero no tanto en la sociedad estadounidense. Y es que aunque periódicamente se difunden pruebas y documentos que probarían supuestamente la insufrible vida de los hermanos con su padre, la justicia de allí no prevé ordenar un nuevo juicio, aunque buena parte de la sociedad parece que lo pide a gritos. Yes. Were you attracted to girls? Yes. And eventually, did you have intimate relationships with girls? Yes.
You said your mom made it sound like the worst thing in the world. Did your father make gay jokes? Yes. Did your father call you a particular name associated, a negative name for Yeah, gay he people? called me a faggot. Did he call you that a lot? Yeah, he either called me a fag or a faggot. He used both of them. He hated gay people, and he absolutely refused to accept that what was happening between us. He just said that it wasn't any of that. He hated that. Without naming him, was there a relative on your mother's side of the family that was perceived by the family as being gay? He was gay. Okay. Well, we didn't know that. We just felt that he was. Okay. And how did your father talk about or treat that particular individual? He ridiculed him, made fun of him, talked a lot behind his back, would say things like, you don't want to be, I don't want to say his name, you don't want to be like this person. He would, one time I remember Lyle bought the same color and basically the same type of shoe as this person was wearing. And he made fun of Lyle for the longest time for it. For getting the same kind of shoes as the relative? Yeah. Now, what did you think when your father, who is having sex with you, is taunting you with being gay? I was real confused. I didn't think that what Dad and I was doing was a gay thing. I thought it was just what Dad and I was doing, but it made me real confused because it didn't hurt like I thought it should anymore, and so I didn't understand. When your father called you faggot, did you ever answer him back in your head? Yes. What did you say? I said, well, then what the hell are you? Hay quien cree que los hermanos Menéndez serían inocentes. ¿Y tú qué crees? Aquí en los comentarios ahora evidentemente os pregunto a vosotros qué pensáis de los hermanos Menéndez y de su caso. ¿Creéis en la acusación como tal o quizás en esa defensa que hacían? Muchísimas gracias como siempre por escucharme. No olvidéis dejar un like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Beverly Hills Emergency. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What?